Señor les bendiga, hermanos. Tengo entendido que es mejor en español. ¿Sí? Ok. Lamento, yo sé que algunos de ustedes vieron David Cortés y estaban esperando al original. Les toca la copia. También yo lamento lo mismo. Como dijo el hermano, tengo el privilegio de estar sirviendo con el pastor Cortés ahí en Iglesia Bautista Puerta Abierta en Tijuana, ya por 12 años, echando a perder más de lo que ayudo, pero aprendiendo con la ayuda del Señor. No es mi propósito exaltar a nadie más que el Señor Jesucristo, pero en este tiempo en el que he tenido el privilegio de estudiar para un doctorado, al final del doctorado uno tiene que presentar una disertación, una tesis, y se recomienda que se escoja un tema relevante para el que está escribiendo, relevante para su iglesia. Y estudiando, orando, buscando consejo, el Señor nos dirigió para escoger este tema que es muy relevante para nuestra iglesia, la transición de pastores. El pastor Cortés sigue fuerte, sabio por la gracia de Dios, y esperamos que dure muchos años más, pero de algo estamos seguros: el único eterno es Dios. Y aunque mi deseo, el deseo de Él y el deseo de la iglesia es que Él siga pastoreando, Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez. Y pues, poniendo un número redondo, en unos 10 años es probable que Él ya no pueda pastorear. No está enfermo, no estoy viniendo a dar malas noticias, pero viendo alrededor de nosotros iglesias fuertes, bien establecidas, firmes, fieles, con ministerios fructíferos, en los siguientes 10 años van a tener que pasar por un tiempo de transición. Lo escojan o no lo escojan, se preparan para ello o no se preparen para ello, vendrán tiempos de transición. Y quisiera presentarles un poquito del reto que esto presenta para las iglesias hispanas. Yo estoy hablando desde mi punto de vista en mi iglesia, como iglesia mexicana. Ahora entiendo que algo de lo que voy a hablar de la cultura no aplicará para otras culturas, aunque sean hispanas. A veces como mexicano pienso que todos los hispanos son iguales que nosotros, y aunque todos vieron a Chespirito, no todos piensan igual. Entonces entiendo que habrá diferencias en diferentes culturas. Pero hermanos, probablemente usted se ha dado cuenta de esto. En estos últimos 2 años Dios ha llamado a su presencia a varios pastores. Por ahí se compartió una lista, creo, de 30 pastores que perdieron su vida en los últimos 2 años. ¿Quién va a tomar esos lugares? Gracias a Dios, Dios está levantando a jóvenes que se están preparando para servir al Señor, pero la pregunta es, ¿van a poder tomar estas posiciones? ¿La iglesia va a poder pasar por este punto de transición? Uno de los aspectos que tenemos como reto en las iglesias mexicanas, y voy a limitarme a iglesias mexicanas, es que el modelo que hemos tenido en iglesias bautistas fundamentales es que tenemos un pastor de por vida. La cosa es que este pastor no dura toda la vida de la iglesia. Esperamos que la iglesia siga funcionando y siga existiendo aun cuando el pastor fallezca. Pero estamos listos para hacer esa transición. Es un buen modelo que el pastor dure mucho tiempo. En iglesias de otras denominaciones como presbiterianas, metodistas, es costumbre que el pastor cambie cada 2 años o cada año. También en las iglesias bautistas de la convención entiendo que tienen más práctica en transición de pastores, pero son tiempos pastorales muy cortos que no les permiten conocer a las personas, que no permiten guiar a la iglesia en un modelo correcto, y por consecuencia la autoridad en la iglesia termina siendo el cuerpo de diaconado. Y aunque es común, no creo que sea lo bíblico. El pastor es en inglés, uno de los títulos que se usa en la Biblia es el overseer. El pastor es el obispo, el que pastorea y cuida a toda la congregación. El diácono, por definición, es el asistente. Y cuando se voltean estos papeles, bueno, no tengo que decirles a ustedes lo que pasa, ¿no? Tenemos entonces una parte de este reto. El asunto es que nuestras iglesias en México son iglesias
nuevas, son iglesias todavía en pañales. Y gracias a Dios que hemos tenido pastores fieles que han durado mucho tiempo, pero nuestras iglesias no han pasado por transiciones. Y tal vez no estamos preparados para pasar por ellas. Cuando pensamos en el asunto de votar por un nuevo pastor, muchas veces a la mente del mexicano viene el proceso de votar por candidatos políticos. Con toda la competencia de popularidad más que de propósitos, y también con ese deseo de desconfianza, ese sentimiento de desconfianza que viene cuando escuchamos a un político. Él dice esto, pero quién sabe qué es lo que va a intentar hacer después. Y si él es del partido que ya estaba establecido o de la familia del pastor que ya estaba, quién sabe si él tiene unos propósitos detrás de eso. Y tal vez queremos al nuevo y al que tenga algunos otros aspectos, ¿no? Como cultura mexicana también tenemos retos aún más grandes que involucran, que tienen que ver con este aspecto. La cultura mexicana no es una cultura de prevención. Los americanos tienen la frase, if it's not broke, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Si nosotros en México usáramos una frase sería, si no está roto, nunca se va a romper. ¿Cierto? Entonces tenemos un buen pastor, gloria a Dios. Y nunca va a fallecer. Nunca se nos va a ir. Nunca va a ser llamado por Dios a otro ministerio. Nunca va a ser llamado a la gloria. Pero sabemos que esto no será así. Al menos como cultura mexicana, tenemos otro reto. Los mexicanos no estamos acostumbrados a entrenar a los que sigan después de nosotros. Ni en el ministerio, ni fuera del ministerio. Los maestros en la universidad no quieren ayudarte a que crezcas. Te están enseñando porque les pagan y quieren estorbarte porque si tú creces puede llegar que le quites su lugar. ¿Qué tal en el ministerio? Por la gracia de Dios, las iglesias hispanas, las iglesias mexicanas son fuertes en el evangelismo, en predicar el evangelio, el traer a las personas a la iglesia, pero el versículo que está aquí adelante, 2 Timoteo 2:2, es un área de la gran comisión que nos ha faltado como iglesias mexicanas. El enseñar a hombres fieles que sean idóneos, aptos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. El sentir mexicano, y ahora yo soy mexicano, amo México, y aunque mi esposa es americana, yo sigo siendo mexicano, no he sacado mis papeles todavía. No estoy acusando a mi cultura mexicana, estoy viendo en dónde estamos viviendo. En nuestra cultura no hemos entrenado a que la siguiente generación también enseñe a otros. Cuando vas a la escuela, en lo secular y también en institutos bíblicos, ¿aprendemos para qué? ¿Aprendemos para aprender? Vaya usted a los institutos bíblicos en México y la mayoría de ellos aprenden para panzar. No para pasar, sino pasar de panzazo. Y aquellos que no son mexicanos, para apenas poder graduar, ¿verdad? Hacer lo mínimo. Pero hermanos, eso no está cumpliendo la Gran Comisión, o este último aspecto de la Gran Comisión. No, como maestro, como pastor, yo debo estar interesado en que los que me siguen no solamente sepan lo que es la verdad, sino que puedan enseñar la verdad a otros, que después ellos enseñen la verdad. En mi instituto bíblico tuvimos que hacer cambios al formato de la clase de teología sistemática, porque les preguntabas a los alumnos y sabían la verdad. ¿Es Cristo es Dios? Sí. ¿Cristo es hombre? Sí. Dime un poco más de eso. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Muy bien. Demuéstramelo. ¿Algún pasaje bíblico? Y aunque pasaron el examen, saben la verdad, no sabían a dónde ir. Y dijimos, es la última vez, esto tiene que cambiar. Porque ellos tienen que enseñarlo también a otros. Y si esta cadena se rompe, hay mucha desgracia que puede venir. Somos débiles o nos falta crecer en discipular a otros.
es común escuchar en las iglesias, vamos a discipularlos. Aún así, en las iglesias bautistas fundamentales en México, hay ciertas iglesias, ciertos pastores que se burlan de la idea de discipular, que desprecian la idea de prepararse en algún instituto bíblico. Aún en aquellos que amamos la palabra discipular, no lo hacemos. No sabemos cómo discipular. Tal vez porque no fuimos discipulados. Porque es raro ver que un hombre se siente con otro hombre alrededor de la Biblia y platiquen y discutan y piensen juntos. Pensando y viendo la necesidad de mi iglesia, yo me puse a buscar a alguien, enséñeme cómo discipular, y encontré este libro, y encontré este libro, y encontré este otro libro, y dije, perfecto, voy a estudiar este libro con los hermanos, pero estudiar un libro no es discipular. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está la varita mágica? Tuve el privilegio de hablar con 2, 3 hermanos, me daban la misma respuesta, no me gustaba, hasta que me senté a estudiarlo en una clase, y el maestro me dio la misma respuesta. ¿Cómo discipulo a alguien? Dice, no importa qué método uses. Lo que importa es que tú, como hermano maduro, inviertas en la vida del otro hermano que necesita crecer y uses la Biblia. Uses libros del hermano Jim Berg, o libros de Evi, o libros de esta otra iglesia o este otro plan. Camina con él. Y en ese caminar con él va a crecer. Pero eso lo queremos fácil. Mira, estudia este libro y vas a estar discipulado. Necesitamos trabajar juntos. En nuestra cultura mexicana, aunque nos gloriábamos, porque ahora ni siquiera eso, nos gloriábamos de ser machistas, no confrontamos. No nos arriesgamos, no amamos a los discípulos lo suficiente como para sentirme yo incómodo e ir con mi hermano y decirle, hermano, lo que estás haciendo está mal. Esta forma de hablar, esta forma de tratar a tus hijos, esta expresión que vi cuando te la hablabas con tu esposa, de la manera que le respondiste a esta hermana, el llegar tarde, el no te peinaste, el mira cómo traes el carro, lo vemos, lo criticamos y lo hablamos entre nosotros, pero es muy poco común que vaya con mi hermano y decirle, necesito hablar contigo de algo, necesitas crecer en este aspecto, porque la Biblia lo dice. Por este principio bíblico. Normalmente, en las iglesias mexicanas, buscamos a un buen discípulo, a un buen número 2, pero queremos encontrarlo perfecto. Y si es bueno en su educación, pero no en su práctica, no, mejor no. Pero si es chambeador, pero no tiene buena educación, no, mejor no. Voy a esperar a encontrar un número 2 que ya esté listo. Y no buscamos a ese número 2 al cual entrenar. Cuando vemos algo mal, esto también creo que es algo cultural, esperamos que el líder se arregle solo. El hermano, muy bueno en esta área, muy bueno en esta otra área, pero, por ejemplo, cuando habla con su esposa, a veces la trata un poco mal. La expresión mexicana es, bueno, él sabrá lo que hace. Él sabrá lo que hace. Entonces, ¿está mal lo que está haciendo? Sí. La Biblia dice algo diferente, sí. La Biblia me ordena a mí en Gálatas 1 a amar a mi hermano, ir y confrontarlo y levantarlo, sí. ¿Lo voy a hacer? No, él sabrá lo que hace. Y esperamos a que el líder se dé cuenta y lo arregle solo. Y en esos 2, 3 años ya lastimó a muchas personas. O a que el asunto llegue a una gravedad donde el asunto explote y él ya no sea apto bíblicamente para el ministerio. En la cultura mexicana el líder no se toca. Si tú eres un buen miembro de tu iglesia, y no estoy hablando solamente de mi iglesia, no estoy hablando solamente de las iglesias. Si tú eres un miembro fiel de alguna organización, no hablas mal del líder. Y eso es bíblico, no tienes que hablar mal del líder, pero notas algo malo y acércate al hermano y crecer. Se espera que el líder se arregle solo. Y no tengo que darles ejemplos de qué es lo que pasa cuando eso, las consecuencias de pensar así. Además, en la cultura mexicana, hablar sobre algún momento donde no esté el líder es tabú, no podemos tocarlo.
Imagínese que algún hermano en su iglesia va con un diácono, con el copastor, alguna hermana se acerca y le dice, hermano, ¿ya han pensado qué vamos a hacer cuando nuestro pastor no esté? ¿Cuál sería la reacción? No lo digas. No, ni lo digas. La lengua se te haga chicharrón. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un elemento de superstición, ¿no es cierto? Y si la vecina se murió y yo estuve enojada con la vecina ayer, ay, no habrá sido que yo la maté. Hay algo de superstición. Entonces, no, ni lo digas. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor, es fiel, pero el pensar algún día no va a estar, no sé si es falta de fe. O a lo mejor si te escucho aún es deslealtad. ¿Tienes algún plan detrás de eso? ¿No? ¿Qué tienes en contra del pastor? ¿Verdad? Y eso es de los mejores de los casos. En los peores de los casos, sí, ojalá no esté y ya se hace todo eso. ¿No? ¿Qué podemos hacer entonces? No sé si si tienen respuesta, díganmela si yo las escribo. Pero la respuesta está en la palabra de Dios. El Señor diseñó la iglesia, plantó la iglesia, creció la iglesia y la iglesia ha subsistido por ya más de 2000 años. Y mal que bien, muchas veces más mal, muchas veces muy bien, ha habido transición de pastores. De misioneros a pastores locales, de pastores locales a otros pastores locales. A veces son padres e hijos, a veces son hijos de la fe, a veces son enemigos, a veces son divisiones de las iglesias. Pero Dios ha sostenido esto. ¿Significa entonces que hay que dejarlo y Dios se encargará? Dios nos da instrucción en la Biblia de qué hacer. De nuevo, debo de escribir sobre esto. No estoy aquí como alguien que ya lo sabe, aunque se supone que cuando me gradúe debo de ser un experto en esto. Es lo que me dicen, no me la creo. Pero definitivamente creo que debemos empezar con la respuesta bíblica. Porque aunque a los mexicanos nos gusta copiar los pecados de Estados Unidos, no nos gusta copiar los métodos. Y entonces decir, mira, esto es lo que hizo la iglesia Tri-City, o mira, esto es lo que hizo la iglesia Grace o la iglesia Faith. El mexicano en esos asuntos dice, no, gracias. ¿Por qué? Porque hay métodos, hay procedimientos, hay reglas. Y como mexicanos, mejor vamos a ver qué pasa. Bueno, la palabra de Dios tiene varios aspectos que darnos y tengo la convicción y la fe de que si llevamos a las iglesias mexicanas, espero hispanas, a la palabra de Dios en estos aspectos, ellos estarán listos y dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Porque gloria a Dios, en los círculos bautistas fundamentales en México, los hermanos aman la Biblia y quieren seguirla. Algo que debemos enseñarle a nuestras iglesias es que Jesús es el pastor de la iglesia. Si gusta acompañarme, seguramente conoce los pasajes. En Juan 10, el Señor dice que Él es el pastor. Juan 10:10, el ladrón no vine sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengan en abundancia. Versículo 11, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Efesios 5:23, Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si me acompaña, por favor, a Juan 21, donde el Señor Jesús, después de haber resucitado, confronta al apóstol Pedro, lo restablece a una correcta comunión. Al final de esta discusión, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Termina el Señor Jesucristo con este mandato. Juan 21:16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Los pastores mexicanos tienen un celo por sus ovejas y hacen bien. Y les enseñan a seguirlo y hacen bien porque la Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Pero tal vez hemos olvidado enseñarle a la iglesia, hermanos, ustedes son ovejas de Cristo.
Y mi deber es guiarlos a ustedes, pero guiarlos para seguir a Cristo. Y algún día yo no voy a estar, pero Cristo siempre va a estar ahí. Enseñarles a nuestra iglesia a seguir a otro líder mientras sigan o los dirija a Cristo. Y entiende, aún me siento incómodo decirlo. Y yo no soy el pastor principal de mis ovejas. Un buen pastor su vida da por sus ovejas. El pastor David Cortés no ha dado su vida por sus ovejas, pero ha dado mucho por sus ovejas. Y las ama. Y ha sufrido. Se ha desvelado por sus ovejas. Pero las ovejas de la Iglesia Bautista Puerta Abierta no son ovejas del pastor David Cortés, ni de su hermoso hijo que seguirá en sus pasos. Son ovejas de Cristo. Y los pastores estamos conscientes de eso, pero a veces el recelo nos hace olvidarlo. Y tal vez no somos tan fuertes en enseñarlo como deberíamos. En Hebreos 13:10, el autor de Hebreos se refiere a Cristo como el gran pastor. Y en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, el capítulo 5, versículo 4, se refiere a Cristo como el príncipe de los pastores. Nosotros, al pastorear nuestras iglesias, somos pastores debajo del gran pastor. Somos los asistentes, los pastores achichincles, ¿no?, de Cristo. Él es el pastor. Haríamos bien en estudiar tal vez los casos de transición de pastorado, de transición de líderes en la Biblia. Me viene a la mente Moisés con Josué. Me llama la atención que Josué solamente aparece sin introducción, no se nos dice de dónde nació, de dónde salió, por qué estaba ahí. Josué aparece en Éxodo 17, en esa pelea entre Israel y Amalek. Moisés sube al monte a orar y en el valle está el pueblo peleando. ¿Y quién estaba enfrente? Josué. ¿De dónde salió? ¿Quién era? No se nos dice. Más adelante, en el capítulo 24, aparece otra vez, Moisés sube al monte y Josué, su servidor, dice, va para allá. Y empezamos a ver cómo se va desarrollando esta relación de líder y no sé, tal vez un hijo adoptivo. No era su hijo de carne, Moisés tenía sus propios hijos, pero tenía a un segundo a bordo que estaba ahí para servirle. Y al final del Pentateuco, al inicio del libro de Josué, vemos ese hermoso pasaje, la promesa de Dios, como estuvo con Moisés, estaré también contigo. Y el pueblo de Israel, ¿se acuerda qué es lo que hacen? Si tú sigues a Dios como Moisés lo hizo, nosotros te vamos a seguir. Los pastores deben preparar a sus iglesias para seguir a otros pastores, al siguiente pastor. No es cuestión técnica de cómo vamos a votar, y es importante. No es solamente la pregunta a quién le va a tocar la responsabilidad, pero es preparar la iglesia para que ellos sigan a otros líderes que los lleven a Jesús. Implica enseñar a la iglesia a qué líder deben identificar, qué es lo que deben de ver en este líder. Hay un caso incómodo. Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo plantó muchas iglesias, toda Asia, Galacia. Él las empezaba y después él decidía quién iba a pastorear en dónde. ¿Se acuerdan? Timoteo, vas para allá, Apolos, tú te encargas de allá, Epafrodito, tú allá, ahora Epafrodito, vete para acá, tú Timoteo, vete para allá. Es un estudio muy interesante seguir todos los cambios que hicieron ahí. Pero hermanos, ese es el modelo que debe seguir la iglesia. Que nuestro pastor nos diga, pastor, usted díganos, ¿quién va a ser el siguiente pastor? Y se acabó el asunto. Sabemos que es un tiempo de establecimiento de la iglesia y sabemos que el apóstol Pablo era apóstol. Y los que trabajaban con él eran los ayudantes o cumplían el rol de asistente del apostolado. Pero yo no sé usted, por lo menos mi pastor no se cree apóstol. Pero ha habido casos en iglesias hispanas donde el pastor antiguo o el que va a salir dice, el hermano va a ser el pastor. Le aseguro algo, si el pastor Cortés en mi iglesia dice, hermanos, yo ya no voy a trabajar, me retiro, se queda fulanito de tal como pastor, hasta ahí llegó. Porque él va a decir, David.
y soy su hijo, y pues claro, y qué fácil, y probablemente tiene algún plan o algo. Pero nuestra convicción es que Dios dirige a la iglesia a través del Espíritu Santo en cada creyente. Y es lo que nuestras iglesias enseñan. Pero este es uno de los puntos principales donde tendremos que ver esto. Que Dios trabaje en la iglesia para que la iglesia escoja al siguiente pastor. Y no nomás que se diga, a ti te toca. Es algo tal vez que debemos de enfatizar más en nuestra enseñanza. Que todos los creyentes tenemos sacerdocio. Que todos los creyentes podemos ir delante de Dios, todos los creyentes podemos leer la Biblia y estudiarla, pero en este aspecto también, que Dios va a dirigir en estos asuntos a través de la iglesia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo preparamos la iglesia? De nuevo, son propuestas nomás. Si usted tiene algún punto, me va a ayudar mucho en mi doctorado y lo menciono ahí. Pero debemos enseñar a la congregación a aceptar el liderazgo de otros. Y no lo estoy diciendo como, entonces eres pastor asistente y no te hacen caso, por eso lo estoy diciendo. No, gracias a Dios, mucho de mi ministerio en mi iglesia, el Señor me ha usado porque puedo dar una de 3 respuestas. Sí o no, porque el pastor ya lo dijo. Sí o no, porque es obvio y yo le aviso al pastor. O espéreme, deje checo con el pastor. Mientras usted tenga a alguien que pueda hacer eso con confianza, va a servir mucho. ¿Sí o no? Porque el pastor ya lo dijo. ¿Sí o no? Porque es obvio y yo le aviso al pastor. O espéreme tantito, hay que preguntar al pastor. Así que no estoy buscando yo más gloria para mí. No estoy diciendo los que estamos detrás queremos que nos pasen algo del hueso. No, no es así. Pero si me acompaña por fuera 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Vemos en este versículo y en otro donde los voy a llevar un momento, que el apóstol Pablo estaba haciendo esto con la iglesia de Corinto. Con la iglesia molesta, incómoda, pleitera, infiel, rencorosa, la iglesia problemática de Corinto. En 1 Corintios 4, 17, el apóstol Pablo les escribe esto: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que os enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué le dice Pablo a Corinto? Hermanos, por esto les dejé a Timoteo, porque son problemáticos, porque hay pleitos, ahí les encargo. Es Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Dice, ya me perdí, 17. Es mi hijo amado y fiel en el Señor. Ahora, yo tengo confianza en este muchacho y yo he visto que este muchacho es fiel. El cual os recordará mi proceder. Les va a enseñar lo que yo he enseñado, les va a decir cómo yo he aplicado las cosas. Porque de esa misma manera que yo he estado enseñando en todas partes. Y luego al final de la misma epístola, en 1 Corintios 16, 10. 1 Corintios 16, 10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. ¿Qué hace el mexicano cuando el asistente, el encargado, hace algo que no me gusta? No, así no lo hace el pastor. El pastor hizo aquello. Ahora, eso es bueno cuando es teología, pero cuando es algo práctico, vamos a trabajar, vamos a avanzar. Y sí, si hizo algo mal, ve con el pastor, pero ¿qué hace el pastor? ¿De veras hizo eso? Ay, no, entonces tú no vas a servir. Voy a poner a otro. ¿A quién? Al que vino a chismear. No. ¿Ven cómo el pastor tiene bastante trabajo que hacer? Hermanos, les encargo. Él va a estar encargado. Yo ya hablé con él. Él va a tomar decisiones. Y yo voy a apoyar este ministerio. Y va a pasar que él mete la pata o que hace las cosas mal. Pero entonces el pastor viene y mira, cuando tomaste esa decisión, debiste estudiar esto, debiste haber hecho aquello, o bueno, ya avanzamos para la próxima avísame, pero ir entrenando en este proceso. ¿Por qué? Porque yo como pastor no voy a durar toda la vida. La iglesia necesita poder seguir al número 2, al número 3, al siguiente.
a quien Dios tenga. Otra cosa que nuestras iglesias necesitan tener o saber es tener una lista al día de su membresía. Porque si Dios va a dirigir a la iglesia para escoger al siguiente pastor, la pregunta es, ¿quién es la iglesia? Y si la hermana lleva 4 años sin venir a la iglesia y vamos a votar por un nuevo pastor y de repente entra y se sienta en la primera fila con todas sus amigas y quiere votar y está en la lista de la membresía, ¿qué hago en ese caso? Porque si lleva 4 años sin venir a la iglesia y ahora viene a votar por o en contra del pastor, créanme, no tiene el mejor interés de la iglesia. Porque ya ha dejado de asistir, ya ha abandonado la iglesia, de acuerdo a Hebreos. Pero, ¿por qué tener una lista de miembros? ¿Por qué poner el nombre? ¿Por qué firmar? ¿Por qué ser tan estricto? Si ya faltó 6 meses o 1 año, lo quito de la lista. Es un trabajal. Oye, hermano, lleva 6 meses sin venir, llamarle al teléfono. Qué vergüenza, ¿verdad? Hermano, lleva rato sin venir, acuérdese el contrato o su pacto con la iglesia. ¿Sigue siendo miembro? Es necesario. Porque la iglesia va a escoger a su siguiente pastor. La iglesia también debe aprender a qué buscar en su pastor. Y aquí es donde la rodilla nos tiembla a todos, ¿no es cierto? Enseñarle a la iglesia qué es lo que Dios dice que son las cualidades bíblicas para un pastor. Si usted es pastor, enseña esto y no tiembla y no suda, algo está mal. Pero pasar por esos pasajes en Timoteo, en Tito, y enseñarle a la iglesia, así es como se ve. Un simple ejemplo, y no quiero abrirlo a debate, pero la Biblia dice que debe ser esposo de una sola mujer. Entonces, si viene un joven estudiado, temeroso de Dios, puro, con buen testimonio, y no se ha casado, ¿lo podemos considerar como pastor o no? La iglesia necesita poder llegar a estas decisiones, porque tal vez Dios trae un hombre de Dios para la iglesia y no se acepta por ese detalle, y la mitad de la iglesia sí, la mitad de la iglesia no, si sí o no, y hacemos un debate, oiga, ¿usted cree que sí, que no? Es mejor que el pastor ayude a la iglesia a pasar por esto primero. Esto y muchos otros detalles, ¿no? Y también la iglesia sepa, y tal vez no toda la iglesia, pero algunos en la iglesia sepan qué cualidades se necesitan aparte de las bíblicas. Si la iglesia tiene un ministerio de la escuela, es bueno que el siguiente pastor o sepa algo de educación o tenga la humildad para trabajar con quien ya está trabajando en educación, o esté dispuesto a aprender, ¿cierto? El pastor Cortés estudió para ser contador. Él es contador privado en sus estudios. Y eso le ha ayudado mucho en el ministerio. Ahora, necesitamos que el siguiente pastor sea contador privado, contador público. Espero que no, espero que la iglesia decida que no. Pero debe ser bilingüe. Debe tener ciertas cualidades. ¿Por qué? Porque la iglesia, Dios la ha plantado en diferentes áreas, ¿no es cierto? Si viene un pastor a pastorear la iglesia evangélica en Phoenix, necesita masticar poquito de inglés, ¿verdad? Necesita por lo menos entender español. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a la iglesia local en diferentes tierras. Entonces es bueno que el pastor trabaje con su iglesia pensando, ¿qué necesitamos en otro pastor? Pero pastor, ¿nos va a dejar? Sí, está establecido que el hombre muera una sola vez. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Es que ya no quiere trabajar. Claro que sí quiero trabajar. Un pastor que conozco, él al escribir la Constitución de su iglesia, él mismo puso por la regla, un pastor al llegar a los 70 años de edad debe de renunciar. Y le dijo a la iglesia, yo estoy poniendo esta regla porque cuando yo llegue a los 70 años, yo no voy a querer irme. Pero estoy convencido que a los 70 años yo no voy a poder estar pastoreando esta iglesia. Entonces puso esto ahí. Y la iglesia lo sabía. Es incómodo. Pero no es cierto, hermano, usted está preparando que sus hijos se vayan de casa. Yo estoy preparando a los míos para que se vayan de casa.
Ya tienen que saber llevar la basura a su lugar y van a aprender a lavar, van a aprender a planchar. ¿Por qué? Porque Dios no me los dio a mí para que vivan en mi casa por siempre. Dios me dio a mi esposa a vivir en mi casa por siempre. Pero queremos que la iglesia siga. Porque ningún pastor quiere que su iglesia muera cuando él muera. Y también, entonces, sería bueno que la iglesia, aún antes de llegar a esa transición, vaya estableciendo los procesos para llamar a un nuevo pastor. ¿Quién debe formar parte del llamado comité de púlpito? Muchas iglesias hispanas o mexicanas no saben qué es un comité de púlpito. ¿Qué va a pasar cuando pues, el pastor nos dirá? Pero el pastor es Cristo, ¿verdad? ¿Quién debe formar parte de este comité? ¿Habrá hombres? ¿Habrá mujeres? ¿Cómo vamos a tomar la opinión de las mujeres? Entonces, si no las tenemos en el comité de púlpito, ¿alguien que las escuche? ¿En dónde buscar un nuevo pastor? Tal vez el pastor puede decir, te recomiendo esta institución, te recomiendo preguntes con estos hermanos a quien que tengo confianza. ¿A quién invitar? ¿Cómo invitarlo? ¿Con una carta que invite a predicar primero? Hay diferentes modelos, que sea asistente por un año y después hacemos la transición. O que venga así de la nada y mejor que no sepa lo que se está metiendo. ¿Cómo examinarlo? Al examinar a un pastor para ordenarlo, normalmente las preguntas son teológicas y deben ser preguntas teológicas. Pero en este punto debe haber preguntas prácticas. ¿Qué tal la esposa? ¿Está dispuesta la esposa a servir al Señor? Y ahora nos meteríamos en otro. Si la esposa va a enseñar, la esposa sabe piano, ¿verdad? A lo mejor rechazarían a un pastor porque su esposa no toca el piano. Pero ¿cómo examinarlo? ¿Cuáles son los planes que tiene? Y qué mejor si el pastor puede ayudar a su iglesia aún antes de que llegue este proceso, para que cuando llegue este tiempo, la iglesia pueda seguir a su buen pastor para encontrar su siguiente pastor. Como ven, tengo mucho trabajo que hacer, pero es un trabajo que Dios nos va a traer muy pronto a toda iglesia. Gracias a Dios hay buenos modelos, hay buenos ejemplos y también hay mucho que podemos aprender de fallas en otros ministerios. Pero entiendo que me invitaron a esta conferencia a comenzar la plática, el diálogo y invitarnos a pensar y orar para lo que Dios tiene para el futuro de nuestras iglesias. Uno de los enemigos más grandes de nuestras iglesias es el catolicismo, ¿no es cierto? ¿De dónde salió la iglesia católica? Del mismo infierno, sí. ¿Pero de dónde? ¿De Roma? ¿Un grupo de fariseos se juntaron y diseñaron esta horrible iglesia? No, ¿sabe de dónde salió la iglesia católica? De la buena, sana iglesia que plantaron los apóstoles. ¿Por qué? Más o menos en el año 300, cuando había mucha persecución, los primeros mártires empezaron a perder su vida y eran hermanos amados, queridos, y la iglesia, al perder a estos grandes hombres de fe, empezaron a reunirse a tener servicios en memoria de ellos. Se reunían al tercer día, el cuarto, luego el 7, luego el 13 y luego el 14 de la muerte de este hermano. Y después cada año que se cumplía un año de la muerte de este mártir, se reunían y oraban a Dios y daban gracias por la vida de este hermano y su ejemplo. Poco tiempo después empezaron a reunirse y a orar por este hermano que había muerto. Poco tiempo después empezaron a reunirse y oraban orándole al hermano que había muerto. Al mismo tiempo predicaban buena doctrina sobre el pecado, buena doctrina sobre la salvación, y las personas venían a Cristo, pero empezó este desvío. Y poco a poco podemos encontrar a través de la historia de la iglesia cómo empezaron a aparecer líderes que buscaban más posición. Y pues podemos seguir toda herejía de la iglesia católica, encontrarla en la historia de la iglesia. ¿Dónde va a estar su iglesia, hermano? No con el siguiente pastor. ¿Dónde va a estar su iglesia en 100 años? En 300 años. Si la iglesia bautista Puerta Abierta no es fiel a la palabra de Dios, en 300 años puede dar a luz un monstruo más feo que la iglesia católica. Mucho va a depender del liderazgo. Si la iglesia prepara a hombres fieles que sean aptos para enseñar también a otros.
Hermano Wakati, no sé si hay tiempo, ya me lo comí todo tiempo, no sé si hay tiempo para discusión o algo. 5 minutos. ¿Algún comentario, hermano? ¿Tomates que quieran aventarme?